Ok. ¿Ya estás grabando? Sí. Esta no era. La gente de histología fastidiamos. Ajá, repito. Las natural killer o linfocitos natural killer significan asesinos naturales. Linfocitos asesinos naturales. Ya hablo, sí, ¿verdad? Ajá. Linfocitos naturales, asesinos naturales. Entonces, los asesinos naturales, como su nombre mismo lo indica, ya lo que van a hacer es neutralizar y destruir todo germen o todo elemento extraño que entra a nuestro organismo. ¿Ok? Y los natural killers forman parte de lo que es la respuesta inmune innata, o sea, la primera línea de defensa. Lo que pasa es que los linfocitos T tienen su clasificación, por eso lo van a ver en inmunidad. Los linfocitos T se clasifican en TH, TD, TC, que digo, TC y TM, como ATM, sí. TH, que significa helper o cooperadores, TC o citotóxicos, que pueden ser CD4 cooperadores o CD8 citotóxicos, y TM de memoria. Eso es todo un tema de inmunidad muy largo. Si nos ponemos a hablar de eso, bueno, pero natural killer significa eso. ¿Estamos claros? Ok, sí. Ok. Esto que está aquí es fíjense, la mucosa. Esto debería ser tejido digestivo. A ver. Sí, tejido digestivo. Esto que está aquí es el epitelio digestivo. ¿Ok? Por debajo del epitelio, la lámina basal. Y por debajo de la lámina basal, el tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, el tejido conectivo forma lo que se conoce como lámina propia de la mucosa, ¿verdad? Y esa lámina propia es la que va a contener al tejido linfático difuso. Que si lo vamos a encontrar en tejido digestivo, como es este, lo vamos a llamar GAL. Y si se encuentra en bronquios, BAL. ¿Ok? Muy Profe, no se ven las bien. láminas. ¿Dónde las láminas? ¿Qué es eso? Ah, cónchale. Ajá, de nuevo. Esto que estamos viendo aquí sería tejido digestivo. Esto que está aquí, el epitelio, por debajo del epitelio la lámina basal, y por debajo de la lámina basal el tejido conectivo. El tejido conectivo es el que vamos a llamar lámina propia de la mucosa y es el que va a contener tejido linfático. ¿Ok? Esto que está aquí. Eso que vemos ahí es las placas de Peyer. Estas son las placas de Peyer. Esto que está aquí. Placa de Peyer, placa de Peyer, placa de Peyer. Que es tejido linfático difuso que contiene linfocitos T y linfocitos B activados y que está muy concentrado en esa zona. Por eso forma una placa que se llama placa de Peyer. Y el otro tejido linfático que tenemos es el nodular, que a diferencia del difuso, este se va a encontrar a nivel de la submucosa. Y el nodular va a estar constituido por un cúmulo de tejido linfático, ¿ok? Que van a formar a los fulanos nódulos linfáticos. ¿Qué son los nódulos linfáticos? Cúmulo, perdón, cúmulo de tejido linfático, ¿ok? El tejido linfático se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y forma entonces una pelotica que se llama nódulo linfático. Por eso se llama tejido linfático nodular. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la capa submucosa. Los tres ejemplos principales de estos nódulos linfáticos, de este tejido linfático nodular, lo tenemos en las tonsilas, o también llamadas amígdalas, en las placas de Peyer y el apéndice. ¿Ok? Placa de Peyer. Ajá, y el apéndice. Las placas de Peyer tienen dos tipos de tejido linfático. Ajá. Entonces, el tejido linfático, ejemplo, las tonsilas, las placas de Peyer y el apéndice. Ajá. Estos nódulos pueden ser primarios o secundarios. Primarios cuando se encuentran en un estado inactivo, que es los nódulos linfáticos que nosotros tenemos cuando nacemos. Y el nódulo linfático secundario es el activo, que es el que nosotros tenemos cuando ya nos vamos desarrollando, que va a tener un centro germinativo y una zona del manto. Es decir, un nódulo linfático es así, ¿ok? Y tiene un centro que se conoce como centro germinativo porque es el que va o sea, es en esa zona donde van a estar las células constantemente replicándose, las células inmunológicas, en este caso los linfocitos T y los linfocitos B. Y el manto es lo que recubre
a la zona central, ¿ok? O el centro germinativo. Esto es entonces un ejemplo de tejido linfoide nodular, fíjense. Lo que está por fuera es la zona del manto y ese centro pálido que está en el centro, ese centro pálido que está en el centro, esa zona pálida que está en el centro es la zona germinativa. Aquí las células están replicándose, se están formando muchos linfocitos T y linfocitos B para que nuestro organismo tenga células inmunes que se encuentren destruyendo, o sea, que sean capaces de destruir cualquier germen que entre a nuestro organismo. Y por fuera la zona del manto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ejemplo de tejido linfático nodular, las tonsilas. Las tonsilas son cúmulos de tejido linfático, ¿verdad? Nódulos linfáticos que vamos a encontrar a nivel de la faringe, específicamente a nivel de la nasofaringe y orofaringe. Eso vamos a ver en anatomía, que no cunde el panel. ¿Ok? ¿Cuántas amígdalas tenemos nosotros? Tenemos la amígdala faringea o tonsila faringea, las tonsilas tubáricas, las tonsilas palatinas y la tonsila lingual. En conjunto, fíjense que aquí se agrupan la faringe allá arriba, las tubáricas, las palatinas y la lingual, y en conjunto se juntan y forman una especie de anillo que es el anillo de Waldeyer. Pregunta de examen, en anatomía, en histología, en medicina, en todos lados. ¿Hay que saberse el anillo de Waldeyer? Sí. ¿Hay que sabérselo de pies a cabeza? Sí. ¿Es importantísimo? Sí. Todo sí. Un médico que no conozca el anillo de Waldeyer está grave. Tienen que saberse qué es el anillo de Waldeyer. ¿Ok? ¿Qué es el anillo de Waldeyer? El anillo que se forma por la confluencia de las tonsilas faringes, de las tonsilas que se encuentran a nivel de la faringe, ¿ok? Que son las tonsilas faringeas, dos tonsilas tubáricas, dos tonsilas palatinas y las tonsilas linguales. Ustedes dirán, ¿cuál de estas amígdalas es la que nosotros vemos cuando examinamos la boca de un paciente? Las tonsilas palatinas. Eso lo van a ver mejor cuando vamos a anatomía de faringe. ¿Ok? ¿Qué hace este anillo? Cuando un germen entra por la vía oral o por la vía respiratoria, como son nódulos linfáticos, estos se hipertrofian. Hipertrofia significa que aumentan de tamaño. Tenían que haberlo visto en tejido muscular, que es hipertrofia y que es hiperplasia. Entonces, cuando un germen entra por la cavidad nasal y la vía oral, se hipertrofian, agrandan, las amígdalas se agrandan. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque aumentan su actividad para tratar de eliminar el germen que entró a la cavidad oral o la cavidad nasal y evitar que éste descienda a las vías más inferiores. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. Profe, ¿podría Ok. repetir el nombre, por favor? ¿Cómo es que es tonsilas? Tonsilas, con S. Y Tonsilas. esto se llama anillo de Waldeyer. ¿Estamos claros? Ya, ¿y qué es hipertrofia e hiperplasia? No me acuerdo. Hipertrofia es que cuando hay un aumento cuando una célula aumenta de tamaño se llama hipertrofia. Cuando aumenta el número de células se le llama hiperplasia. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok. ¿Qué hipertrofia? O sea, por un ejemplo, hipertrofia. Cuando uno va al gimnasio, el hombre va al gimnasio, por ejemplo, empieza a hacer ejercicio, ustedes lo ven que está flaquito, ¿verdad? Empieza a hacer ejercicio y a las 2 meses está fuertote. ¿Eso es por qué? Porque las células musculares se hipertrofian. Por la carga muscular, o sea, el ejercicio, hace que las células musculares se hipertrofien. ¿Me expliqué? Y aumenta de tamaño. Ujú. Eso es importante que lo sepan porque cuando ustedes vean fisiología cardiovascular, o sobre todo fisiología cardíaca, ustedes tienen que saber qué es hipertrofia concéntrica, qué es hipertrofia excéntrica, qué es hiperplasia y pare de contar. ¿Ok? Ajá. Seguimos. Placas de Peyer, que ya la vimos, fíjense, esta sería las vellosidades del epitelio digestivo, la lámina basal y por debajito la lámina propia con el tejido, de nuevo, epitelio. Por debajo la lámina propia de tejido conectivo de la mucosa, que contiene tejido nodular difuso, es decir, GAL. Y por debajo en la submucosa el tejido nodular
el tejido linfático nodular, que contiene o que forma a las placas de Peyer, ¿ok? Que es importante que conozcan para cuando ustedes vean fisiología digestiva. Y por último, el apéndice. El apéndice es esta salchichita que nace del ciego. ¿De dónde nace el apéndice? Del ciego. Eso lo vamos a ver en anatomía también. Esto que está aquí, esta estructura, se le llama ciego, que forma parte del inicio del colon. De ahí nace esta salchichita que es el apéndice secal o apéndice vermiforme, que hoy en día no se sabe cuál es su función, pero el apéndice tiene mucha cantidad de tejido linfático nodular. Entonces se dice que el apéndice es la amígdala intestinal. ¿Por qué? Porque se cree que tiene una acción inmunológica a nivel de las vías digestivas de una persona. ¿Me entienden? Sí, sí. Ok, seguimos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a hablar entonces de todos los órganos del sistema linfático. Tenemos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son importantísimos que ustedes los conozcan porque estos son los sitios donde se va a purificar la linfa. Un vaso linfático recoge la linfa, ¿verdad? Con gérmenes, células muertas, sustancias de desecho, pare de contar, ¿verdad? A nivel del espacio intersticial, las recoge y las lleva, va ascendiendo y en su trayecto se encuentra una pelotica que es el nódulo linfático. El nódulo linfático purifica la linfa, elimina gérmenes extraños, todo eso, y la linfa, una vez purificada, vuelve a salir a través de un vaso linfático. Y esa linfa purificada regresa a la circulación, bien sea por el conducto torácico o bien sea por la gran vena linfática, que lo vimos anteriormente. Ajá. Si tenemos un vaso linfático aquí, el vaso que entra, perdón, si tenemos un ganglio linfático aquí, vamos a ver que el vaso linfático que entra, que lleva la linfa hacia el ganglio linfático, lo vamos a llamar vaso aferente o que entra. Y el vaso linfático que saca la linfa del ganglio linfático, es decir, cuando la linfa se purifica, el ganglio linfático vierte esa linfa a otro vaso linfático que sale de él. ¿Ok? Ese vaso linfático lo vamos a llamar eferente. ¿Cómo nos acordamos de esto? Recuerden siempre que eferente se relaciona con exit. Exit es la palabra salida en inglés, ¿verdad? Entonces, eferente, exit, salida. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra eferente, acuérdense de que eferente es lo mismo que salida, que exit, y que por lo tanto debe ser lo que sale de esa estructura. Lo mismo pasa con los nervios. Cuando veamos nervios, van a ver que hay nervios eferentes y aferentes. ¿Ok? La palabra eferente y aferente se usa mucho en medicina. Así que eferente, exit, salida. Por lo tanto, aferente va a ser entrada. ¿Ok? Ajá. Seguimos. Bueno, esto ya lo hablamos. Y fíjense, esto sería un ganglio linfático. El ganglio linfático tiene dos bordes. Un borde convexo, que es este que está aquí, que va a recibir al vaso aferente, que es el que entra, que es el que le lleva la linfa. Y un borde cóncavo, que es el que va a contener al vaso linfático eferente, es decir, al que sale. La linfa entra por acá, se purifica y sale por el vaso eferente. ¿Ok? Y del borde cóncavo sale también lo que se llama hilio linfático. ¿Ok? La palabra hilio incluye, o sea, es aquella estructura que está constituida por una arteria y una vena que penetran en un órgano. Por ejemplo, el hilio pulmonar lo compone la arteria y vena pulmonar. El hilio hepático lo conforman la arteria y vena hepática. El hilio renal lo conforman la arteria y vena renal más otras estructuras. ¿Ok? Eso es lo que significa hilio. Entonces, en el caso del vaso del ganglio linfático, el ganglio linfático tiene dos bordes. El borde convexo para el vaso aferente. Y el borde cóncavo corresponde a la entrada, a la salida, perdón, del vaso deferente y a la arteria y vena linfática. La arteria, entonces, pregunta de examen. ¿Qué compone el hilio linfático? El vaso eferente, la arteria linfática y la vena linfática.
Eso es lo que compone el hilio linfático. ¿Y dónde entra? En el borde cóncavo del ganglio linfático, contra la lengua. ¿Se entendió? Sí. Ajá. Seguimos entonces. El tapaboca me carga loco ya. Ajá. Ok, seguimos. Desde el punto de vista histológico, el ganglio va a tener, y la mayoría de los órganos linfáticos, va a tener de afuera hacia adentro una corteza, una paracorteza y una médula, ¿ok? En pocas palabras lo podemos dividir así. La parte más externa, la cápsula, luego viene la corteza y luego viene la médula. Ya lo vamos a ver en un dibujito. Entonces, la cápsula está constituida por tejido conectivo denso y va a presentar unas invaginaciones que va a formar los tabiques trabeculares. ¿Qué es eso? Vamos a suponer que esto es un ganglio linfático. Estamos dibujando la cápsula del ganglio linfático y tiene unas invaginaciones así. ¿Ok? Entonces, la cápsula del ganglio linfático está constituida por tejido conectivo denso. Ese tejido conectivo denso presenta estas invaginaciones que forman los llamados tabiques trabeculares, ¿ok? O trabéculos, como lo quieran llamar. Ya lo vamos a ver en una fotico también. A ver, aquí. Aquí está, fíjense. Lo de afuera es la cápsula. Esa cápsula tiene sus invaginaciones que forman los fulanos tabiques linfáticos o tabiques trabeculares, perdón. Esos que ustedes ven ahí son los tabiques trabeculares. Los tabiques trabeculares dividen al ganglio linfático en lóbulos, ¿ok? Lóbulos linfáticos. Y cada lóbulo va a tener una corteza, que es esto, y una médula, que es esta parte de aquí. Corteza y médula, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la corteza del ganglio linfático. La corteza está constituida por tejido reticular con dilataciones. Ese tejido reticular con dilataciones vamos a llamarlo senos linfáticos, ¿ok? Que en el caso de la corteza vamos a encontrar seno linfático subcapsular y seno linfático trabecular, ¿ok? Muy bien. Avancemos aquí. Ajá. Entonces, fíjense, esto que está aquí sería la cápsula, la corteza, perdón. Entonces, la corteza tiene dos porciones, una superficial, una profunda y una superficial, ¿verdad? Esta es la profunda y esta es la superficial. La profunda va a contener, a ver si tenemos otro dibujito por aquí más claro, este que está aquí mejor. Entonces, la profunda, la superficial, perdón, va a contener tres elementos importantísimos. Esto que está aquí, que es el nódulo linfático, con su centro germinativo, acuérdense lo que yo les mencioné, el nódulo linfático tiene una zona donde los linfocitos T y los linfocitos B están replicándose para atacar una posible infección, ¿verdad? O un posible cuerpo extraño. Y aparte del nódulo linfático, en la corteza vamos a encontrar dos senos, que es lo que yo les mencioné, el tejido reticular que se dilata y forma los senos. Estos senos que están aquí arriba, que son los senos subcapsulares, que están por debajo de la cápsula del nombre, y esto que está aquí, que es el seno trabecular. ¿Por qué es importante ese seno? Porque la linfa viene por aquí, por el vaso aferente, ¿verdad? Es vertida en el seno subcapsular y luego pasa del seno subcapsular al seno trabecular. Cuando pasa al seno trabecular, los linfocitos que están en los nódulos linfáticos, ¿verdad? Pasan o sea, reconocen los cuerpos extraños, los elementos extraños que hay en la linfa, empiezan a destruirlos y luego la linfa pasa a la médula de forma purificada. ¿Me entendieron? Sí. Ajá. Y en cuanto a la médula, en la médula solamente vamos a encontrar cúmulo de células linfáticas llamadas cordones medulares. ¿Ok? Muy bien. Y lo más importante, bueno, lo otro importante son los senos medulares. Los senos medulares también es tejido linfático difuso que tiene una dilatación y forma los llamados senos medulares. Vamos de nuevo con la fotico. Aquí están.
Entonces, fíjense bien. A nivel de la médula, que es esta parte central que está aquí, vamos a encontrar un conjunto de células lineares, ¿verdad? Células lineales, así, que son los llamados cordones medulares. Los cordones medulares se encuentran rodeando una dilatación de tejido linfático difuso que se encuentra en la médula. ¿Cómo se llama esa dilatación? Senos medulares. ¿Qué van a hacer los senos medulares? Una vez que la linfa pasa por los senos trabeculares, es vertida a los senos medulares, ¿verdad? Los senos medulares están rodeados entonces por los cordones linfáticos. Si aquí la linfa todavía no ha sido purificada completamente, las células linfáticas que se encuentran formando parte de los cordones linfáticos empiezan o van a terminar de purificar a la linfa. Si hay un cuerpo extraño lo eliminan, si hay sustancia de desecho la fagocitan y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que una vez que la linfa sea purificada a nivel de los senos medulares, pase al vaso eferente y sea devuelta nuevamente a la circulación. Así es que se purifica la linfa. ¿Me expliqué? Sí. Ok, seguimos. Muy bien. Vamos ahora con el fulano vaso. El vaso, pregunta de examen, es un órgano, es el órgano linfoide más grande del cuerpo. Eso se pregunta siempre. ¿Cuál es el órgano linfático más grande de nuestro cuerpo? La respuesta es el vaso. Pregunta de examen de anatomía. ¿Dónde se encuentra el vaso? A nivel del hipocondrio izquierdo. Yo no sé si ustedes vieron la clase que yo di por Instagram de división topográfica del Sí, sí. abdomen. En el cuadrante superior izquierdo, ahí se encuentra el vaso. ¿Ok? Pregunta de examen de anatomía. ¿Dónde se ubica el vaso? Con Z. Ok. Y desde el punto de vista histológico, se dice que es el órgano linfoide más grande de nuestro cuerpo. Y también se dice que es un órgano hematopoyético. ¿Por qué se dice que es un órgano hematopoyético? Eso también suele preguntarse. Porque el vaso produce células sanguíneas durante el desarrollo fetal, desde la semana 12 a la semana 28 de gestación. Eso tienen que saber seguro de que se los van a preguntar en algún momento. Y a su vez, cuando nuestro cuerpo, vamos a suponer que nosotros estamos en un estado nos encontramos enfermos, ¿verdad? Tenemos equipatologías y necesitamos producir mayor cantidad de células sanguíneas, como la médula ósea no puede, digamos que compensar el resto de, o sea, compensar la producción de células sanguíneas, el vaso adquiere la capacidad para producir también sus células sanguíneas. Y de esa forma nosotros podemos compensar la necesidad de nuevas células sanguíneas. Por eso se dice que es un órgano también hematopoyético, ¿ok? Porque puede producir células sanguíneas en el desarrollo fetal o en la vida extrauterina cuando nuestro cuerpo lo amerite. Ok, ese vaso va a tener una cápsula de tejido conectivo denso, una médula, perdón, una corteza y una médula, que ya la vamos a ver. Y ese vaso, pregunta de examen de anatomía, va a ser irrigado por la arteria esplénica. Cuando lo veamos, vamos a ver que nace del tronco celíaco. Eso, bueno, eso es anatomía. Y la vena esplénica que va a drenar en el sistema porta. También es anatomía. Se los pongo para que lo vayan sabiendo de una vez. Entonces, ¿qué hace el vaso? El vaso cumple 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Filtra la sangre, porque también gran cantidad de la sangre viaja al vaso, y como el vaso es como si fuese un ganglio linfático enorme, el vaso tiene la capacidad de filtrar la sangre y eliminar, o sea, filtra la sangre de sustancias raras, de elementos de desecho, de células de bacterias o gérmenes, la limpia, ¿verdad? Esa sangre para evitar que se produzca una invasión masiva. O sea, el vaso es un órgano también inmunológico, un órgano de defensa. Segunda función, forma células linfoides. No es que la forma, aquí el error está, aquí hay un errorcito, no es que la forma. El vaso es el sitio donde van a madurar células inmunes, específicamente los linfocitos B. Pregunta de examen en histología y en inmunología y en microbiología y en muchas partes. ¿Dónde maduran los linfocitos B? En el vaso. ¿Ok? Elimina e inactiva antígenos de origen sanguíneo. Bueno, esto viene de la mano con la otra. Cuando nosotros tenemos una infección,
nuestro cuerpo se activa, ¿verdad? Activa la respuesta inmunológica, activa la síntesis de linfocitos B, los linfocitos B producen anticuerpos y esos anticuerpos marcan a esos cuerpos extraños, esos gérmenes extraños. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es todo elemento extraño que entra a nuestro cuerpo. Por ejemplo, una bacteria es un antígeno, un virus es un antígeno. Una navaja, una persona se ponga a pelear y le clavan una navaja en la pierna, la navaja dentro de la pierna es un antígeno. ¿Por qué es un antígeno? Porque es un cuerpo extraño que está dentro de nuestro cuerpo. Y ese antígeno va a desencadenar la activación de una respuesta inmune. Específicamente va a generar la producción de anticuerpos. Un antígeno es toda sustancia extraña o todo elemento extraño capaz de generar la producción de anticuerpos en nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ajá. Entonces, el órgano principal encargado de eliminar esos antígenos es el vaso. El vaso también se encarga de un proceso llamado hematocaresis. ¿Qué es la hematocaresis? La destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cuánto tiempo dura un glóbulo rojo vivo? A ver quién me lo dice. Pregunta de examen. ¿Cuál es la vida media del glóbulo rojo? No sé. Ay, Dios mío. 120 días. Un glóbulo rojo permanece viable 120 días. Después de 120 días es llevado al vaso y en el vaso es destruido. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Eso es importantísimo que ustedes lo sepan. Ok. Luego de que llega al vaso, cuando llega al vaso, el glóbulo, un día de esto voy a hacer un video o una clase de la destrucción de los glóbulos rojos, que es un tema bastante interesante y bastante chido. Es más, creo que voy a hacer un video. Por los glóbulos rojos, acuérdense que tienen hemoglobina, ¿verdad? Tienen hemoglobina que transporta el oxígeno. Cuando el glóbulo rojo llega a su vida media, que es de 120 días, el glóbulo rojo tiene que durar 120 días. Después de 120 días, es llevado por los vasos sanguíneos hacia el vaso. En el vaso reconoce, los macrófagos que están en el vaso reconocen y dicen, este eritrocito ya está muy viejo, hay que destruirlo. Y se produce la hematocaresis. ¿Ok? ¿Qué es la hematocaresis? La destrucción de los glóbulos rojos. Una vez que estos glóbulos rojos se destruyen, sus componentes vuelven a reutilizarse. ¿Ok? El hierro, que forma parte de la hemoglobina, se reutiliza para producir más hemoglobina. Y la globina va a transformarse en una molécula que es importante saber, será que es la bilirrubina. ¿Ok? Que después, bueno, eso pasa por un proceso de conjugación, un montón de cosas. Pero en términos generales es eso. Por eso que los glóbulos rojos se destruyen a los 120 días y por eso que en nuestro cuerpo tenemos bilirrubina. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, sí. Pregunta de examen. ¿Qué le da color a la orina? ¿Qué hace que la orina sea amarilla? A ver quién me lo dice. ¿Nadie sabe? Nadie sabe. No es la misma bilirrubina. La bilirrubina. Eso es lo que le da color amarillento a la orina. Cuando nosotros tenemos mucha bilirrubina en nuestro cuerpo, mucha bilirrubina en nuestra sangre, la orina se pinta de rojo. Por ejemplo, los pacientes que tienen hepatitis. ¿Ok? ¿Y quién le da el color característico a las heces? La bilirrubina. ¿Ok? Si nosotros no tenemos bilirrubina en nuestro cuerpo o si se produce una alteración del hígado, bueno, ese es otro proceso, si se altera la función del hígado, la bilirrubina no logra colorear las heces y empezamos a tener evacuaciones con las heces blancas. ¿Ok? Eso para que vayan sabiendo ya fisiopatología. De todas maneras, más adelante voy a hacer un video de eso o una clasecita de 20 minutos de bilirrubina. Uy, me ha gustado hacer una de esas, me gusta muchísimo ese tema. Vamos a ver si lo hago para esta semana. Bilirrubina. Entonces se entendió la hematocarexis. Sí, sí. Ajá. Y participa en la hematopoiesis, que es lo que ya les mencioné. Eso ya lo hablamos anteriormente. Ajá, seguimos. A ver, esto ya lo hablamos. Ok.
Ok. No, atrás. A ver. Aquí. Entonces, vaso. El vaso, si lo vemos histológicamente, va a ser así. Su cápsula. Y fíjense que la cápsula se va a engrosar a nivel del hilio esplénico. Acuérdense que la palabra esplénico, con C, significa vaso. Cuando escuchen arteria esplénica, vena esplénica, nervio esplénico, no sé qué cosa esplénica, eso significa o tiene relación con el vaso. Entonces, cuando la cápsula de tejido conectivo denso se cruza con el hilio esplénico, empieza a engrosarse y forma unas especies de invaginaciones o especies de tabiques que son, el vaso se divide también en nódulos esplénicos. Estos son los nódulos esplénicos. Y esos van ramificando, se van haciendo más pequeños y van dividiendo aún más al tejido del vaso, ¿verdad? Lo van a dividir en lobulillos. O sea, en grandes se divide el vaso en lóbulos, gracias a los tabiques trabeculares, y en más pequeños se van a dividir en lobulillos. ¿Ok? Muy bien. Cada lóbulo tiene su médula, perdón, cada lóbulo va a tener lo que es la pulpa roja, que es esto que está aquí, y la pulpa blanca. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de esos. Ajá. Importante. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Cuando la arteria esplénica llega a través del hilio renal al vaso, va a dividirse, ¿verdad? Y se va a formar en arteria trabecular. Esa arteria trabecular va perforando, se va haciendo más chiquita, ¿verdad? Y cuando llega a hacerse más chiquita, su capa más superficial, acuérdense que la arteria tiene 3 capas, que son la adventicia, de afuera hacia adentro, la adventicia, la muscular y el endotelio. Cuando llega al parénquima, la arteria esplénica, ¿verdad? Que ya se transforma en arteria trabecular. Cuando llega al parénquima, esta arteria adventicia es suplantada. Y en lugar de tener adventicia, va a ser rodeada de de células inmunes, específicamente de linfocitos T y linfocitos B. ¿Ok? Los linfocitos T y los linfocitos B van a rodear a la arteria trabecular y van a formar la llamada vaina linfática. ¿Ok? Vaina linfática perivascular o periarterial, como la quieran llamar. Vaina linfática perivascular o periarterial. Esa vaina linfática es lo que va a formar a los fulanos, a la fulana pulpa blanca, ¿ok? Y esa vaina linfática va a tener unas zonas donde se va a volver más pronunciada, donde se va a volver más gruesa, ¿ok? Y que va a ser perforada por una arteria. Es decir, vuelvo otra vez. Ajá. Se forma la vaina linfática, ¿verdad? Que rodea a una arteria. A la arteria, que es la arteria trabecular, que es rodeada por la vaina linfática. La vaina linfática periarterial sufre unas zonas de engrosamiento donde se vuelve más gruesa y forma nódulos esplénicos, ¿ok? Que van a ser perforadas por una arteria, que es la arteria central, ¿ok? Esos nódulos esplénicos junto con la arteria central lo vamos a llamar corpúsculos de Malpighi. En conjunto, la vaina linfática perivascular y el corpúsculo de Malpighi forman la pulpa blanca. ¿Ok? Que aquí la estamos viendo, fíjense. Esto es una arteria esplénica que se transforma en una arteria trabecular. ¿Ok? Y cada arteria trabecular está rodeada por eso blanco que ustedes ven ahí, que es la vaina linfática. Vaina linfática perivascular, que está formada por puros linfocitos T, linfocitos B. ¿Ok? Ajá. Y esas vainas linfáticas tienen zonas donde se engruesan, donde se vuelven muy, muy pronunciadas, que son los ganglios linfáticos, sí, que son nódulos linfáticos. Y esos nódulos linfáticos van a estar perforados por una arteria que es la arteria central. Y en conjunto forman al corpúsculo de Malpighi. ¿Qué forma la pulpa blanca entonces? La vaina linfática periarterial y el corpúsculo de Malpighi. Ok. Lo que está por fuera de la pulpa blanca es la pulpa roja, que vamos a ver qué contiene. Y entre la pulpa blanca y la pulpa roja hay una zona que separa pulpa blanca de pulpa roja, que es la zona marginal. La zona marginal va a contener los llamados
va a contener, perdón, células inmunes, ¿ok? Que van a rodear, van a acumularse en gran cantidad a nivel de los corpúsculos de Malpighi, ¿ok? Formando los llamados senos marginales. Es decir, ustedes ven esos amarillitos que están ahí, esos son los corpúsculos de Malpighi. Entonces, por fuera de esos corpúsculos de Malpighi se encuentra la zona marginal, que separa lo rojito, que es la pulpa roja, de lo blanco, que es la pulpa blanca. ¿Ok? Esa zona que separa pulpa roja y pulpa blanca es la zona marginal. Ahí vamos a tener muchas células inmunes, macrófagos, células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B, que van a hacerse más abundantes a nivel de los corpúsculos de Malpighi. Ahí los van a rodear mucho más. ¿Ok? Y van a formar los senos, senos marginales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un germen extraño, un cuerpo extraño en nuestro organismo, mira, qué sé yo, tenemos en nuestro organismo entró una bacteria, la bacteria Streptococcus pyogenes, por ejemplo. Nuestro sistema inmune reconoció a la bacteria, ¿verdad? Reconoció a la bacteria, las células que se encontraban, vamos a suponer, a nivel de las amígdalas, reconocieron la bacteria, viajaron a través de los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Los ganglios linfáticos empezaron a proliferar. O sea, a nivel de los ganglios linfáticos, los linfocitos empezaron a proliferar. Se produjeron mucha cantidad de linfocitos. ¿Qué hacen los linfocitos? Viajan nuevamente a la zona donde se encuentra la bacteria. Digamos que atacan a la bacteria, la neutralizan, incluso la pueden fragmentar y digamos que la agarran y la llevan al vaso. La llevan por la circulación, por la sangre, la llevan al vaso. Y en el vaso entran entonces a través de la arteria esplénica, entran por la arteria trabecular, llegan a las venas, a la pulpa blanca, ¿verdad? Llegan, siguen avanzando, llegan a los corpúsculos de Malpighi y a nivel del corpúsculo de Malpighi, las células que forman parte del seno marginal, ¿verdad? Las células inmunológicas que están en esa zona empiezan a, digamos que entran dentro del corpúsculo de Malpighi y empiezan a destruir a la bacteria, ¿ok? Empiezan a destruir y a eliminar la bacteria que entró. Empiezan a eliminar el Streptococcus pyogenes. Esa es la función de la pulpa blanca. ¿Me expliqué?